con unas oraciones o unas preguntas, bueno, no medias, nada más nos faltó revisar como dos o tres, ¿no? Entonces vamos a terminar de revisar ese archivo. Ya se los compartí, por cierto. Si ya se ponen a revisar el grupo de Classroom, ya tienen allí el archivo del ejercicio que estuvimos revisando ayer, para que lo tengan ahí a su disposición y que lo puedan estar checando constantemente si así lo quieren o con mayor detenimiento. Entonces terminamos de revisar las dos últimas preguntas que nos faltan y yo les empiezo ahora a preguntar a ustedes y para que me empiecen a contar más bien qué quieren abordar, ¿no? Como qué cuestiones han identificado, que les gustaría estar desarrollando un poquito más, poner algunos ejemplos o ahondar un poquito más con respecto a ciertos signos de forma concreta, como ya quedamos, ¿no? Recuerden que el jueves es el examen, entonces estamos tratando de resolver las dudas que tengamos con respecto al tema, ¿va? Entonces les voy compartiendo la pantalla. Déjenme nada más lo encuentro. Aquí está. Listo. Entonces nos quedamos en la 13. Dijimos, justificamos por qué la respuesta tenía que ser el inciso A y les reitero que tienen que analizar las oraciones. Entonces, les quiero hacer un breve recordatorio antes de que pasemos a la 14 y a la 15, nada más para que noten algunas cuestiones que ya les he venido comentando antes. Recuerden que hemos dicho, para la cuestión de concordancia o para las preguntas de concordancia y para las preguntas de puntuación, sí necesitan analizar, perdón, las oraciones, ¿no? Sí necesitan identificar, por ejemplo, la cuestión de el sujeto y el predicado, y es lo más básico que tienen que hacer para aspectos de concordancia y para aspectos de puntuación, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos identificar, por ejemplo, como en este caso, que no estemos separando al sujeto del predicado, entre otras cuestiones que ya hemos comentado, pero eso sería lo más esencial, vaya, ¿no? Lo más esencial para este tipo de preguntas, esa sería la situación de manera concreta. No sé, creo que ha de ser tu conexión, Domínguez, porque eres el único que me lo ha comentado, entonces probablemente sea tu conexión, eh, a no ser que alguien más también se le esté cortando ahorita. ¿No? Ok, entonces yo creo que sí es tu conexión, ¿vale? Ojalá que se recupere ahorita o si quieres entrar, salir y volver a entrar, a ver si ya se, se compone un poco, ¿vale? Ok, bien, gracias. Bueno, entonces este nada más era el recordatorio o el comentario que quería plantearles. La situación esta de eh, tener esta situación, ¿no? La situación de analizar la oración, ¿vale? Pero la 3 no es coma vocativa. ¿Qué? ¿De qué estás hablando, Navarro? La 3, la pregunta 3, ¿estás diciendo? ¿Por qué apenas? A ver, cuéntame. ¿Dónde? Ah, otra persona Navarro. Perdón, es que hay más de un Navarro, ¿no? Navarro mujer, vamos a decir. Es que no sé cómo se llaman. Nada más los tengo por apellidos. Ya ven que están registrados así. Sí, los vamos a diferenciar. Navarro hombre, Navarro mujer. ¿O cómo te llamas tú, chica Navarro? Y bueno, tú te llamas Ares, ¿no? Chico Navarro te llamas Ares, me acuerdo de eso. Pero tú, chica Navarro, Brenda. Ok, Brenda. ¿En cuál? ¿En la oración 3 dices? ¿O en la 13? En la 13. Ajá. Efectivamente, en el inciso, ay, perdón, en la pregunta 13, ya. ¿Te acuerdas de mi prima? Intenta hacer una coma vocativa, pero lo que ayer decíamos, Navarro, es que para que este prima pudiera ser un vocativo, el mi debería ser con tilde. Esa es la cuestión o esa es la situación que estábamos comentando el día de ayer, ¿vale? Entonces era lo que decíamos o con lo que concluimos la clase. Entonces, mi con tilde sí me ayuda a identificar o indicar que prima es el vocativo y sí tendría que colocar la coma. Pero como mi no tiene tilde, está funcionando más bien como un determinante.
como un adjetivo determinativo en este caso que indica posesión, los posesivos, e introduce directamente al sustantivo prima. Entonces, por eso la coma aquí está mal, está de más, ¿no? Para que pudiera ser un vocativo, el mi debería llevar tilde. Y era lo que les decía. A lo mejor me estoy adelantando un poco porque aquí dentro de las clases no hemos abordado la parte de acentuación, pero sí lo hemos visto por lo menos en los seminarios. Y si te has conectado a los seminarios, pues algo puedes recordar de eso. Y entonces, te reitero, y ya para cerrar esta pregunta 13, para que prima sí funcione como un vocativo y que sí podamos poner la coma, este mi debería llevar tilde, ¿vale? Pero como no lo tiene, entonces introduce directamente al sustantivo y por lo tanto la coma está de más, ¿va? Entonces esa sería la cuestión. Vamos con la 14. ¿Qué elegirían? Ah, bueno, ya lo estábamos comentando también, ¿no? Es cierto, ahorita que la veo, recuerdo que ya habíamos comentado este aspecto. Efectivamente, la respuesta para la 14 será el inciso B. Es una pregunta que ya habíamos visto en alguna otra prueba que les había planteado, que les había mostrado. Y lo que decíamos ayer, lo comentábamos ayer, y yo creo que se los voy a escribir a manera de nota, porque sí noté que ayer muchos de ustedes no se acordaban de eso o no entendían el porqué de la cuestión del pero sin la coma después. Recuerden que es una regla, ¿no? Es una regla específica con respecto al uso de la coma. Entonces lo vamos a pegar. Vamos a poner entonces como nota. Después de un pero, específicamente, vamos a plantear tal cosa, ¿no? Después de pero, no se escribe coma, aunque después venga una pregunta ay, o una exclamación, ¿vale? A menos que tengamos comas parentéticas, efectivamente, ¿no? Esa sería la situación. A menos que tengamos comas parentéticas entre el pero y la pregunta o exclamación, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión que deben recordar de manera específica, ¿no? Entonces, lo decíamos ayer, pero no lo habíamos escrito. De manera esencial, no escribimos coma después de pero, como hemos dicho. En todo caso, si queremos escribir coma, va antes de pero, ¿no? O un punto y coma, o un punto, dependerá de qué tan compleja sea la oración que tengamos, ¿no? Esa es la cuestión por ahí. Entonces, por eso, de forma automática podemos identificar que A y C están mal, porque tenemos después del pero una pregunta y después del pero en C una exclamación. Y lo que acabamos de decir, no se escribe coma después de pero, aunque después venga una pregunta o una exclamación. ¿Por qué B sí está bien? Porque sí hay pregunta, pero tenemos información parentética. Ese después de todo, finalmente se está introduciendo como información complementaria, información parentética, y ahí sí se vale entonces, ¿no? Que exista la coma entre el pero y la pregunta de manera concreta. Por eso B será la respuesta para esta preguntita. ¿Sí? Entonces, tengan presente esa nota. Recuerden que la cuestión de las notas es importante porque finalmente es información que deben recordar, ¿no? Es información relevante y que sí necesitan tener bien presente. Por eso lo escribimos, ¿no? Por eso también lo escribimos como para que lo recuerden y lo tengan ahí claro. Bien. Si no hay dudas entonces sobre la 14 de por qué tendría que ser el inciso B, vamos a pasar a la 15. ¿Qué pasa con esa? Correcto, Ares. Vean la pregunta, ¿eh? La pregunta dice, enunciado mal puntuado. No estamos buscando un enunciado bien puntuado, estamos buscando un enunciado mal puntuado. Entonces, desde ahí partimos. Efectivamente, ¿no? La respuesta, como ya lo están mencionando, es el inciso B, porque tanto A como C son correctas. ¿Qué estamos señalando con las comillas en el inciso A? Si estamos diciendo que reprobó 7 u 8 materias y después digo que es estudioso, pues es ironía, ¿no? Efectivamente, entonces lo colocamos entre comillas. Y luego en el inciso C, las comillas están para señalar, perdón, segmentos que se están citando textualmente. Estamos reproduciendo un segmento palabra por palabra, ¿no? Un fragmentito palabra por palabra, entonces necesitamos las comillas para estos casos. La pregunta, el no te parece, está antecedida por coma, así que está bien que inicie con minúscula, sin ningún problema. Efectivamente, como ya lo están mencionando, estamos hablando de
una palabra desde su contexto lingüístico, ¿no? Recuerden entonces, cuando hacemos esto de referir a una palabra o a un vocablo por su significado, por sus características de ortografía, por sus características semánticas, por sus características morfológicas, lo que sea, desde un contexto lingüístico, los escribimos entre comillas. Entonces, la palabra sinuoso justo tendría que estar entre comillas, ¿no? Recuerden lo que hemos dicho, las comillas inglesas y las comillas angulares tienen el mismo uso, ¿no? No hay mayor diferencia. Simplemente, como ya hemos dicho, deberíamos preferir el uso específico de las comillas angulares de manera concreta. Entonces, si pusiéramos inglesas o si pusiéramos angulares, daría lo mismo, pero sinuoso tiene que estar entre comillas, ¿vale? Es como decir, la palabra glucólisis hace referencia a un propósito. Exacto, es correcto, Acevedo. Tu ejemplo es un buen correcto para ejemplificar o señalar cómo debería ser la forma correcta o el uso aquí, ¿no? Para señalar que se aborda una palabra desde su significado o su contexto lingüístico. Muy bien. Entonces, 15, B será la respuesta. En resumen, 13 decimos que A, 14 B y 15 también B, ¿va? ¿Tenemos alguna pregunta o alguna duda con respecto a estas últimas? Ok, pues bueno, haremos otro ejercicio de repaso, pero para mañana. Ahorita me interesa que podamos resolver las cuestiones que ya hemos comentado, ¿no? Que podamos resolver las cuestiones de, eh, pues, qué signo de puntuación se está complicando, qué uso de manera concreta, ¿no? No me gustaría que me dijeran, ah, la coma, vamos a hablar de la coma. Pues sí, podemos hablar de la coma, pero vamos a un uso concreto, ¿no? O de los puntos suspensivos, igual, un uso concreto, y podemos poner otros ejemplos y agregar algunas cuestiones ahí que ojalá nos ayuden a entender un poquito más, ¿vale? También, efectivamente, Acevedo, tu ejemplo es correcto con respecto a la parte de ironía. Muy bien. Ok, entonces, vamos. Ustedes pregunten ahora. Voy a quitar este archivo. Les reitero que ya lo tienen. En lo que van planteando sus preguntas, les voy a pasar asistencia de una vez para que yo no me aburra, ¿no? En lo que ustedes se deciden a preguntar o no. Entonces, los voy mencionando y por favor, ponen su puntito. Hoy es martes 24. A ver, está Acosta Jiménez. Sí. Aguirre Zárate, Armenta López, ok. Becerril Martínez, Castañeda Aquino, Chávez Gutiérrez, Chávez Verona, ay, ¿dónde está? Ok, listo. Chávez Zúñiga, Cruz Soto, ok. Delgado Guizar, vale. Díaz Gutiérrez Francisco y Samuel. Vale, chicos. Fernández Mendoza, Gómez López, González Luis, González Viveros, Lastra Vega. Ok, perfecto, Lastra. Mares Torres, Martínez Martínez, Nambo Bustos, Navarro Estrada, Pérez Anguiano, Pérez, no, perdón, Pineda Rodríguez, ok. Robles Cernas, ok. Solache Arroyo, ok. Tapia Diego y Vicente Tejeda. Vale, listo, chicos.
Bien, pues los voy leyendo. Ya por aquí están planteando algunas preguntas. Les voy a compartir ahora la pizarra para que ahí podamos ver las cuestiones o resolver las dudas que se estén presentando. Eh, Déjame nada más hago esto un poquito más grande y empiezo a leer sus preguntitas para resolver las dudas. A ver. Entonces, en los pero nunca va la coma a menos que sea consiguiente la información parentética. Es correcto, Acevedo, como ya lo vimos en los ejemplos de la pregunta número 14, si no me equivoco, después del pero no va la coma, ¿no? Aunque después vaya pregunta, aunque después, no importa qué segmento vaya después del pero no va la coma, justo como lo dices, a menos que venga más bien información parentética, ¿no? Es correcto. ¿Cómo podríamos emplear de mejor manera el punto y coma? Sigo con dudillas. Bueno, les reitero, ya les había comentado, creo. Pero con respecto al punto y coma, para empezar, no es un signo de puntuación que de forma bien concreta o de forma muy específica se presente en su examen. O sea, no hay preguntas concretas con respecto a una regla de uso específico que deberían tener presente con respecto al punto y coma, como si sucede, por ejemplo, con la coma o con los puntos suspensivos o con las interrogaciones o con las exclamaciones. Ustedes mismos han notado, ¿no? Cómo tienen que pensar en una regla bien concreta para identificar si la pregunta o la respuesta está bien o está mal, ¿no? Entonces, con punto y coma no sucede eso. Si llega a aparecer un punto y coma en sus opciones de respuesta, seguramente el planteamiento o el uso de ese punto y coma en ese contexto seguramente está bien, ¿no? No va a representar ningún error o ninguna complicación por ahí. Pero podríamos plantear lo siguiente, que yo creo que es lo más básico con respecto al punto y coma. Y con que entendamos esto que les voy a recordar, que ya lo mencionamos, tendría que ser mayormente suficiente, ¿no? Entonces, vamos a decir lo siguiente con respecto a punto y coma. El punto y coma dijimos que nos ayuda a establecer una relación de independencia entre los segmentos en el sentido en el que los puedo entender por separado, en el sentido en el que son oraciones completas, ¿no? Entonces vamos a poner, este signo establece una relación de independencia entre los segmentos, ¿vale? Por aquí ahorita voy corrigiendo lo que se me vaya como error de dedo o los espacios, ¿no? Entonces, este signo establece una relación de independencia entre los segmentos, es decir, relaciona segmentos u oraciones completas, ¿no? Y que se pueden entender por separado, pero con una estrecha relación o con una estrecha cercanía en cuanto a la temática, semántica. Pero con una estrecha relación semántica, no lo voy a cambiar por semántica por temática para que les quede claro. Entonces, esa sería la cuestión que debemos tener bien presente con respecto al punto y coma. La relación que estemos estableciendo o los segmentos que estemos relacionando con este signo es una relación, les reitero, de independencia, ¿no? Los podríamos entender por separado, estaremos normalmente relacionando oraciones completas, aquí puse completas, y por completas ya sabemos, ¿no? Que tengan sentido, una totalidad de sentido o una totalidad sintáctica, ¿no? Que tengan un sentido sintáctico, ¿vale? Pero que finalmente guardan una relación, como les digo, con respecto al tema que se aborda. Entonces, vamos a poner algunas cuestiones o algunas situaciones. Hemos comentado, por ejemplo, que cuando estamos relacionando segmentos muy extensos, usamos punto y coma, por ejemplo. Cuando ya hay divisiones internas por comas u otros signos, usamos punto y coma. Pero sí es cierto que también nos podemos llegar a encontrar segmentitos que no son tan extensos, que son más breves y que igual se pueden relacionar por punto y coma, pero por la cantidad de signos o la complejidad de signos que se puedan estar relacionando entre las partes, ¿no? Les voy a poner un caso o un par de ejemplos, un poco pensando en las cosas que hemos visto en las opciones de respuesta. Entonces, pero les vuelvo a reiterar, ¿no? Si ustedes se encuentran en sus opciones de respuesta el uso del punto y coma, no lo cuestionen, porque ese punto y coma seguro se los van a poner bien. No es un aspecto que ustedes deban tener presente para su examen. Noten ustedes mismos en los exámenes de práctica, cuéntenme si han identificado cuáles son los signos de puntuación que más se repiten. ¿Sobre qué signos de puntuación les preguntan mucho más? A ver si lo han identificado. Siempre coma, ¿no? Y coma
un uso muy particular. ¿Cuál es el uso que más les importa a Ceneval con respecto a coma? La coma criminal, ¿no? A Ceneval le interesa que sepan identificar bien si la coma está separando o no está separando al sujeto del predicado. Entonces, ese es uno. ¿Qué otro? Signos de interrogación y de exclamación, efectivamente, ¿no? ¿Qué le interesa a Ceneval en concreto con estos signos? La situación de tengo una secuencia de preguntas, pero relacionadas con coma, entonces ahí la cuestión es pues que los segmentos estén perdón, iniciando con minúscula, ¿no? Y si más bien los segmentos o las preguntas no tienen esta situación de tener una coma entre sí, pues iniciarlos con mayúscula, pero ya no usar un punto, ¿no? Entonces, eso, signos de interrogación y de exclamación. Bien. Puntos suspensivos, efectivamente, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión de pronto. Puntos suspensivos, ahí sí hay mucho más usos, ¿no? Viene la cuestión de no combinar puntos suspensivos con el etcétera, por ejemplo, la cuestión de identificar preguntas o exclamaciones completas o incompletas en combinación con puntos suspensivos, ¿no? Esa reglita también. La cuestión de eh, señalar citas textuales que no se concluyeron o el uso de puntos suspensivos dentro de citas textuales. Ahí sí, de uso de puntos suspensivos vienen varios usos, ¿no? Si es que lo han notado. Paréntesis también, recuerden, los paréntesis también es un signo bien importante para su examen. Eh, y sobre todo esos, ¿no? Bueno, el punto, claro, ¿no? Para identificar que ya terminamos una idea y que vamos a iniciar otra. Los dos puntos también, ¿no? Los dos puntos para introducir listados, por ejemplo. Entonces, esa es la cuestión. Les sugiero sobre todo entonces enfocarse a esos signos de puntuación. Si quieren, los escribimos por aquí al lado. No les voy a decir exactamente qué reglas, pero sí les puedo decir exactamente cuáles son los signos de puntuación que más nos interesan y ya ustedes mismos en sus exámenes de práctica vayan identificando este uso nunca falta, este uso nunca falla, ¿no? En las preguntitas. Entonces, se los pongo por acá. Ojo, no significa que no les presten atención a los otros signos, ¿eh? Tampoco quiero que sea así como de, yo nada más voy a estudiar estos signos de puntuación porque fueron los que se mencionaron o los que nos dijo el profesor Mario que estudiáramos o que nos enfocáramos más. Más bien piénsenlo así, es lo que más viene, es lo que siempre ha venido, lo repetitivo en cuanto a las preguntas. No es la misma pregunta, pero los usos, ¿no? A eso me refiero. Entonces tampoco significa que dejemos de lado, yo qué sé, cualquier otro signo de puntuación, sí hay que tenerlo presente, pero sobre todo prestar particular atención a estos que estamos comentando, ¿no? Entonces quedamos, en este caso, con la coma, quedamos también con signos de interrogación y exclamación, ¿vale? Quedamos con paréntesis y quedamos con puntos suspensivos. Dos puntos, ¿no? Y el punto para entender que estamos separando ideas. Entonces, esos son los que más se repiten, esos son los signos de puntuación que más les van a plantear, sobre todo en su examen. Y ya de ahí en fuera, los otros hay que conocerlos, hay que identificarlos, hay que conocer sus usos, pero son, digo, menos relevantes para su examen, ¿no? Entonces, tener en cuenta que casi siempre se presentan las mismas combinaciones erróneas. También, ¿no? Efectivamente, casi siempre les ponen un etcétera con puntos suspensivos, una coma separando al sujeto del predicado. Este tipo de cuestiones son en los que puedo pensar en este momento. Un punto después de interrogación o de exclamación de cierre, ¿no? Son cositas que son las que se suelen presentar, el mismo tipo de errores. Obviamente las oraciones cambian, pero justo las combinaciones erróneas que suelen presentar suelen ser justo las mismas, ¿no? Pero les reitero, entonces enfóquense a esos signos. Bueno, ya que hemos establecido esto, vamos mencionando aspectos o los ejemplos que les decía con respecto a punto y coma. Bueno, ya tú mismo aquí pusiste un ejemplo, Acevedo, ¿no? Lo voy a retomar específicamente porque es un ejemplo correcto y funciona, ¿no? Entonces, tenemos por acá, puse mi libreta en la mochila, ¿no? Javier la mojó por ser un hijo de puntos suspensivos. Bien, funciona, es un ejemplo perfectamente funcional, ¿no? Entonces tenemos dos segmentos que son mayormente amplios, extensos, guardan una relación temática. Sigo hablando de la cuestión de la libreta, la mochila, ¿no? En ambos segmentos o en ambas partes.
Y ahí es donde vemos la relación temática, ahí es donde vemos la relación de dependencia en cuanto al tema, ¿no? Que les estoy comentando. Pero los podríamos entender por separado, ¿no? Si no tuviéramos un elemento y solo tuviéramos el segundo o solo tuviéramos el primer segmento, se entendería bien. Yo puedo decir, puse mi libreta en la mochila y listo, tengo una oración completa. Javier la mojó por ser un hijo de, sigue siendo una oración completa y se entiende, ¿no? A lo mejor no sé exactamente de qué estoy hablando cuando nada más digo Javier la mojó, ¿no? Pero aún así son segmentos que se pueden, que están completos, oraciones que están completas. A eso me refiero con que se pueden entender por separado, a que son oraciones completas específicamente, ¿vale? Entonces es lo que tenemos que observar con respecto al punto y coma. Ah, es tu realidad. Ok. Bueno, qué mala onda de Javier. Definitivamente debe ser un hijo de puntos suspensivos, ¿no? Vamos a plantear otro caso, otro ejemplo. Qué maravilla encontrarte. Re- Ahí tenemos otro caso. Qué maravilla encontrarte. Ojalá nos podamos reunir pronto, ¿no? Entonces, justo, igual, tengo punto y coma separando dos segmentos que se pueden entender por separado, dos oraciones completas, ¿no? Sin ningún problema. Y al usar punto y coma, simplemente quiero establecer esta relación de dependencia temática, ¿no? Esta sería la cuestión. Pero recuerden lo que ya hemos dicho, ¿no? Sin problemas podríamos tener por aquí que sea un punto e iniciar con mayúscula el ojalá nos podamos reunir pronto, o si quiero establecer una relación de mayor cercanía o de mayor dependencia entre los segmentos, usar coma, ¿no? Entonces recuerden que esto es variable y yo sé que eso es lo que de pronto les parece confuso. Yo sé que eso es lo que de pronto les genera ahí como dudas y demás, pero recuerden que tienen que ser un poquito más abiertos con respecto a las distintas posibilidades en cuanto a los usos de signos de puntuación y que muchos de ellos pueden compartir muchos de sus usos, ¿no? Como en este caso, y que distintas combinaciones o distintos formatos pueden ser correctos siempre y cuando observemos la cuestión de, ¿se entienden por separado los segmentos o no se entienden por separado? Ese sería el aspecto número uno, ¿no? Y el aspecto número dos, identificar, ¿viene después mayúscula o viene después minúscula? Entonces yo creo que esos son dos aspectos que deben tener en consideración siempre, ¿vale? Sí, funciona. También es un ejemplo correcto, Acevedo, el que escribes, ¿va? Entonces ahí lo vamos dejando con el punto y coma para que podamos abordar otros. Algo que me llama mucho la atención en los exámenes de práctica es el uso de cursivas, negritas o incluso comillas, hablando, por ejemplo, de títulos de novelas o libros. También abordaremos esos temas. Estoy inquieta con esa duda porque no sé responder esas preguntas. ¿Cómo crees? Si ya lo mencionamos, ¿no? A ver, escuchen lo que dice su compañera que le llama la atención el uso de cursivas, negritas o comillas para referir a nombres de títulos de novelas o libros, que si vamos a abordar esos temas. Abordamos ya eso, ¿no? ¿Qué dijimos con respecto a esta cuestión? Justo, ¿no? Ya dijimos, Pineda, que justo, y es un uso concreto que llegamos a mencionar sobre las comillas. Cuando hablamos de comillas, mencionamos justo este aspecto o esta situación. Dijimos, títulos efectivamente de obras como novelas, como enciclopedias, como pinturas, como esculturas, ¿no? Cualquier cuestión que tenga que ver con ello, estos temas no, estamos hablando de los temas que hemos visto en las clases. Entonces, ojo, chicos, ¿no? Con este tipo de preguntas, yo me puedo dar cuenta de realmente si ponen atención o no ponen atención, ¿no? Son temas que hemos revisado aquí durante las clases de forma bien explícita, de forma bien específica. De hecho, en clases lo revisamos, no sé si lo han notado, pero en las clases lo revisamos todo de forma más detallada, ¿no? De forma mucho más específica, de forma mucho más concreta de lo que podríamos revisarlo en los seminarios. Entonces, ojo, ojo porque es información que ya hemos planteado. Entonces, en resumen, ahí lo que dijimos es títulos de obras, efectivamente, usamos cursivas. Si no tenemos cursivas, podemos usar comillas sin ningún problema. Cualquiera de las dos cosas. Y dijimos, eso sí, no podemos usarlas al mismo tiempo. No puedo usar comillas y cursivas simultáneamente para señalar un título, ¿no? O uso un elemento o uso el otro, ¿no? Eso ya lo comentamos. ¿Vale? ¿Vale? Ok.
A ver, déjenme, voy leyendo otras de las preguntas. Me voy a regresar un poco porque ahí antes había otras varias. En las comillas, cuando hacemos referencia a citar oraciones dichas por otras personas, después se pone punto y sigue en mayúscula. ¿Te refieres a que si después de que hemos citado algo, debemos colocar forzosamente punto? Rodríguez, esa es la pregunta, que si debemos colocar forzosamente punto después. No, ahí después de una cita textual puede haber cualquier otra cosa, ¿no? Depende de cómo estemos construyendo el texto, depende de cómo estemos construyendo la frase o lo que sea. Entonces, sin problemas, después de comillas podríamos encontrar punto y coma, podrías encontrar una coma, ¿no? Distintas cuestiones. Entonces, no es obligatorio colocar punto después de una cita textual, ¿vale? Entonces, lo podemos poner acá. Por lo que podemos encontrar coma, punto y coma, ¿vale? Entonces vamos a poner algún ejemplo con respecto a esto que estamos mencionando, que estamos diciendo ahorita. Por ejemplo, yo puedo decir, y aquí hay un ejemplo bien claro, cállate y ayúdame con el cuerpo, está pesado. Es más, vamos a ponerle signos de exclamación. Entonces, supongamos que aquí cerramos las comillas, ¿no? Lo que estamos reproduciendo textualmente. Y después coloco una coma y puedo decir, dijo Graciela a su hermano, ¿no? Ahí tendríamos un caso. Entonces tengo la reproducción de palabra por palabra entre citas textuales, pero para este caso estoy colocando una coma aquí específicamente por el orden, ¿no? Alerta del lector de Stephen King. Puede ser, puede ser. Entonces, ojo aquí, ¿no? Finalmente, como tenemos el elemento de dijo Graciela a su hermano en segunda posición, por eso colocamos la coma. Si estuviera al principio, introduciríamos a la cita textual por 2 puntos, ¿no? Es algo que ya hemos comentado. Veamos otro ejemplo. Ajá, también es un buen ejemplo, Acevedo, gracias, te voy a retomar. Pero ellos deben dar prioridad a quienes lo necesitan, no a sus caprichos, voy a poner así. Necesitaríamos la coma ya en este caso, ¿ves? Nada más te faltó la coma. Finalizó Javier Rodríguez en la conferencia de ayer, ¿no? Ahí tenemos entonces 2 ejemplos donde estamos escribiendo coma, ¿vale? Para estos casos. Pongo uno más para que veamos un punto y coma por ahí. Entonces tenemos un ejemplo más. Ya lo decía doña Chonita, la vecina del 5. No te enamores cuando estés en un mal momento de tu vida. Y yo ahí elegí escribir punto y coma, ¿no? Debía escucharla. Claro, podría colocar un punto, ¿no? Sin ningún problema. Y también sería válido, ¿no? De esta forma, escribiendo un punto. Les reitero, hay muchos contextos, hay muchos aspectos que tienen que ver más con cuestiones estilísticas y nosotros podemos elegir, ¿no? Podemos elegir el uso del signo de puntuación que venga después y bueno, esa sería una cuestión de manera concreta, ¿vale?
Por aquí preguntan si las canciones se pueden considerar poemas. De hecho, sí, ¿no? Las canciones son una forma poética, así como los sonetos, así em, como los madrigales, así como las silvas, así como las quintillas, como las coplas y demás. Los sonetos son también una composición poética, ¿vale? Sobre todo las de Babo. Bueno, ya depende de qué, de qué música escuchen, ¿no? Pero incluso aunque sea música de Babo, de Bad Bunny o lo que les guste escuchar, estoy seguro que sus composiciones o sus canciones, si las analizamos, aún siendo Peso Pluma, ¿no? Estoy seguro que sus canciones, si las analizamos, siguen una estructura específica, ¿no? Una estructura poética, como la cantidad de versos, las estrofas, las rimas, ¿no? Que son elementos eh, que finalmente tienen esta característica, ¿no? De los textos poéticos, de que van a encontrarse eso en las canciones, por más X que pueda ser la canción o por menos que les pueda gustar, va a tener estas características, ¿no? Porque es uno de los elementos básicos para escribir canciones. Entonces, sí, todas las canciones tienen características poéticas, al menos, ¿no? A ver, voy a regresar un poquito y vamos viendo otras cosas, ¿vale? De las que están planteando. Ta. A ver, dice, yo tengo una duda en la siguiente oración. El equipo azul fue por la derecha, el verde por la izquierda. ¿Qué tipo de coma es la que se encuentra en la oración? Ustedes díganme, lo voy a escribir. Es un ejemplo de oración que ya llegamos a poner en alguna ocasión, ¿no? Lo voy a poner en rojo y lo voy a eliminar porque pues es un ejemplo que ya hemos visto, pero para que lo podamos recordar un poquito. Por aquí entonces una de sus compañeras tiene duda con esta oración. Pregunta, ¿qué tipo de coma es la que tenemos en este ejemplo? El equipo azul fue por la derecha, punto y coma, el verde, coma, por la izquierda. ¿Cómo se llama esta coma? No, no hiperbática, ¿eh? Es una coma que sustituye al verbo. No, disyuntiva tampoco. ¿Cómo se llama la coma que sustituye al verbo? Elíptica, correcto, Basurto, ¿no? Efectivamente. Entonces, es esto. La coma que tenemos aquí después de verde se llama coma elíptica, que es la que está sustituyendo al verbo. Si se dan cuenta, la primera oración dice, el equipo azul fue por la derecha. El verde, coma, ¿qué está sustituyendo esa coma? Aún fue, ¿no? De manera concreta. Efectivamente, Magaña, la llegué a poner en un ejemplo, por eso la puse en rojo, porque la voy a quitar ahorita, ¿no? Entonces, esta coma es elíptica, está sustituyendo al verbo, ya no necesito decir otra vez fue, el verde fue por la izquierda, entonces en su lugar nada más pongo la coma y ya, me está indicando que estoy utilizando al mismo verbo. Entonces, si ustedes notan que en una oración no hay verbo, pero hay una coma en su lugar, seguramente se trata de eso, de una coma elíptica, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión que deben tener en cuenta, ¿vale? Entonces, ahí. Los regañó por no saber leer la coma. ¿Cómo no saberla leer? ¿A qué te refieres con que no se sabe leer? Ah, mencionar el verbo aunque no esté. No, no, no. Se lee tal cual está, ¿no? Lo que sí es que se hace una pausa, ¿no? No, no, no tienen que mencionar el verbo. Lo que tendrían que hacer en todo caso es como una pausa. El equipo azul fue por la derecha, el verde por la izquierda, ¿no? Esa sería la cuestión. No, no se necesita decir el verbo. A lo mejor estaba por ahí un poco distraída o confundida, ¿no? Pero no, la coma elíptica, pues no, no se menciona el verbo. Justo para eso se usa, ¿no? Para no tener que decir el verbo, ¿vale? Y casi lloramos todos por la regañiza. Bueno, pues nada, digo, es cuestión nada más de tener claridad, ¿no? Con respecto a ello. Entonces, les reitero, sí, lo que hacemos normalmente cuando leemos la coma elíptica es más bien una pausa, pero no se menciona el verbo en su lugar, para nada, ¿vale? No es necesario. Bien, a ver, voy a regresar otro poquito.
para ver qué otras preguntas. Son los puntos suspensivos los que se pueden combinar con básicamente cualquier otro signo mientras no sea otro punto, a menos que sea punto de abreviatura, ¿verdad? Correcto, Ruiz. Lo que escribes es correcto. Son los puntos suspensivos los que podríamos combinarlos con cualquier otro signo de puntuación, ¿vale? Menos un punto más, efectivamente. Bien. Eh, hasta allá. El verbo opinar es predicativo. Todo verbo es predicativo, excepto el verbo ser, estar y parecer. Entonces, te lo puedo dejar de esa forma, ¿no? Entonces, lo puedes entender de esa manera, Navarro. Solo ser, estar y parecer son verbos copulativos. De ahí en fuera, todo verbo es predicativo, ¿no? Lo puedes pensar de esa forma. Claro, ya podríamos después pensar en qué tipo de predicativo, ¿no? Porque en cuanto a los verbos predicativos, podríamos mencionar que están justo transitivos, intransitivos, reflexivos, pronominales, entre otros. Hay muchas clasificaciones con respecto a los verbos predicativos. En resumen, lo podríamos decir de esa forma. Si no es ser, estar o parecer, el verbo va a ser predicativo, ¿vale? La de disfruté engañarte entonces sería una función poética. Sí, disfruté engañarte es una función poética. Bien, ¿qué más? ¿Cómo definiría pragmático? Le he dado vueltas y no me deja claro su significado. Yo diría que el significado más evidente con respecto a la palabra pragmático, lo podemos escribir por aquí abajito, podría ser práctico, ¿no? Entonces, una persona que es pragmática es una persona práctica. Entonces, vamos a ponerlo de esa forma. Pragmático es igual a práctico. Entonces, si yo digo que José es muy pragmático, estoy diciendo que no lo piensa mucho, ¿no? O sea, como que no se detiene a pensar tanto, no se enfoca en, qué dice la teoría, por ejemplo, o qué dice este otro aspecto, sino simplemente es como de, va directo a actuar, ¿no? Entonces, una persona que es directa con su actuar y que no se detiene, tampoco que sea irracional, ¿no? No es tampoco como caer en la cuestión de irracional, pero simplemente como de no darle muchas vueltas a la situación o a las cosas y actuar de forma inmediata, es ser pragmático, ¿no? O es eso, ser práctico. Entonces, les diría que el sinónimo más evidente o más cercano o claro con respecto a pragmático sería la palabra práctico. ¿Cómo saber comprender tu querer? ¿Cómo lograr que te fijes en mí? Si ni siquiera has querido mirarme, tampoco es escucharme, mujer caprichosa, es porque te hicieron de piedra o de roca ese corazón. ¿De qué fragmento es eso que escribiste, Acevedo? ¿De qué es una canción? De cuartetos y no son poemas literarios. Me imagino que es de Cuarteto de Nos, ¿no? Lo que escribiste. Ok, vale. Me dijo el propio cuando lo supo responder. Cuando una oración inicia en pregunta, a ver, aquí tenemos otra pregunta relacionada. Estoy como seleccionando las preguntas porque hay muchos comentarios, ¿no? Entonces, estoy tratando de seleccionar las preguntas que estén relacionadas con lo que estamos haciendo ahorita. Cuando una oración inicia en pregunta o exclamación, debe iniciar con mayúscula. Pues si hay punto antes, sí, ¿no? O si es el inicio de una oración, sí, ¿vale? O sea, como que no me queda de todo claro. A ver, la leo otra vez. Cuando una oración inicia en pregunta o exclamación, debe iniciar con mayúscula. Eso, ¿no? Entonces lo voy a cambiar. Voy a cambiar aquí y respondemos a esta cuestión. Lo vamos a escribir de la siguiente manera. Una pregunta inicia con mayúscula si antes hay un punto o es el inicio del texto, ¿no? Pero inicia con minúscula si antes hay una coma, punto y coma,
etcétera, ¿no? Cualquier cosa que de pronto pueda haber, sobre todo coma y punto y coma, lo vamos a poner en esos casos. Entonces, eso es lo que tendrías que observar de manera concreta. No me acuerdo quién preguntó, Rodríguez. Esa sería la cuestión, ¿no? Si tú tienes un punto antes de la pregunta, ya sea explícito el puro puntito o que tengas una interrogación de cierre que ya incluye el punto o una exclamación de cierre que ya incluye el punto, ¿no? De manera concreta, este, entonces lo que venga después, pregunta o no pregunta, tiene que iniciar con mayúscula, ¿no? Si antes de la pregunta tú tienes una coma o un punto y coma, como lo estamos planteando aquí, entonces vamos a iniciar con minúscula. Entonces, esa sería la cuestión. Podemos poner el siguiente par de ejemplos. Eh, He esperado por casi una hora. Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Sí, ahorita le regreso a la pantalla anterior, ¿vale? Nada más termino de escribir estos ejemplos. Te he esperado por casi una hora. ¿No tienes consideración de mí? Entonces ahí vemos, ¿no? Antes de la pregunta tenemos un puntito y por lo tanto la pregunta tiene que iniciar con mayúscula. Esta misma pregunta la podríamos convertir a otra cosa, ¿no? Te he esperado por casi una hora, coma. ¿No tienes consideración de mí? Y también sigue siendo correcto, solo que aquí iniciamos con minúscula, pero ¿por qué? Por lo que decíamos antes, antes hay una coma, ¿no? De manera concreta. Entonces, o la seriación de preguntas, cuando tenemos una pregunta tras otra pregunta, mientras no tengamos ni coma ni punto y coma en posición intermedia, cada preguntita o cada exclamación iniciará con mayúscula, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Quieres ir por un café? Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Entonces, la segunda pregunta, la primera pregunta está iniciando con mayúscula porque es el inicio de la oración o del texto, digamos. Y la segunda pregunta está iniciando también con mayúscula porque antes tenemos el punto de la interrogación primera, ¿no? Y esta misma igual le podríamos poner una coma después de la primera pregunta y entonces la segunda pregunta iniciaría con minúscula, ¿no? Y seguiría siendo igualmente correcto. ¿Me explico? ¿Queda claro? Entonces, ahí tendríamos estos ejemplos, ¿vale? Vuelvo súper rápido a la pantalla anterior y ahí lo tienen, ¿no? Vale, ¿listo? Voy a volver a la posterior, ¿sí? Luego, ¿qué más pusieron por aquí? Es que en un juego de mesa se preguntó, ¿cuál de estos verbos es predicativo? Los incisos serán opinar, jugar, ser y parecer. Según yo, jugar y opinar son predicativos. La respuesta solo era jugar. Ah, ok. Híjole, tengo mis dudas ahí con lo que estás planteando, Navarro, porque estoy de acuerdo, ¿no? Con que también diría que opinar y jugar deberían ser específicamente verbos predicativos, porque justo ser y parecer, que son copulativos, no entran dentro de esta clasificación, ¿no? Eh, no sé cuál sea la cuestión ahí o el parámetro para la diferenciación entre opinar y jugar, la verdad. Vamos a investigar un poquito y a ver si encontramos algo. Y ya si sí lo encontramos, lo platicamos mañana, ¿vale? Lo podemos plantear mañana. Entonces, entre opinar y jugar, para ver si hay alguna otra excepción que a lo mejor no estemos considerando con respecto a predicativo, ¿no? A lo mejor hay como algún otro aspecto o parámetro que a lo mejor no estamos pensando y que con base en ello se haya elegido, ¿vale? Al examen, una imagen suya con o sea, una imagen de San Judas con mi cara o algo así. ¿Cómo estás? ¿Quieres ir por un café? Así junto. Ok, bueno, antes de responder tu pregunta, Ortiz, voy a responder la pregunta de aquí de una de sus compañeras y retomamos, ¿vale? Tenemos otro ejemplo de oración concreta. Pregunta para todos ustedes. Su compañera pregunta, ¿qué tipo de coma es la segunda en este ejemplo? Cuando compramos la ensalada, ay, la carne,
y los postres, coma, no nos dieron el cambio. Estoy casi seguro, Solache, que tú misma ya me habías preguntado qué tipo de coma era esa. Y estoy casi seguro, sí, que ya lo habíamos comentado en ese ejemplo de manera concreta. Entonces, ojo. Em, Su compañera pregunta, ¿qué coma es esta? La que tenemos después de postres. Es la invertida, exacto, ¿no? No, no es criminal. Es la invertida, la hiperbática, justo. Este, entonces, ahí tenemos. Porque no estamos iniciando por el sujeto. Lo que les acabo de decir al principio, ¿se acuerdan? Siempre que se trate de puntuación y de concordancia, lo primero que tienen que hacer y lo más básico para pensar en la puntuación de una oración o para pensar en la concordancia de una oración, que es identificar sujeto e identificar predicado. En esta oración, el sujeto es, bueno, no hay sujeto, es un sujeto tácito, pero iniciaríamos de esta parte. No nos dieron el cambio cuando compramos la ensalada, la carne y los postres. Ese sería el orden ideal, ese sería el orden habitual o idóneo, digamos, ¿no? Entonces, esta coma de acá nos está señalando la alteración del orden de los elementos, y efectivamente sería coma hiperbática, ¿vale? Entonces, ahí está la cuestión. Si yo reescribo la oración en un orden diferente, no voy a necesitar esa coma hiperbática. Si yo escribiera, no nos dieron el cambio cuando compramos la ensalada, la carne y los postres. Vean este otro ejemplo, ¿no? Ahí ya tenemos el orden que se esperaría. Ahí sí estoy iniciando por la parte principal de la oración y después la parte subordinada, después la parte dependiente, ¿no? Entonces, en ese ejemplo, no necesitamos la coma, más que la coma de la numeración, ¿no? Más que la coma del listado, ¿no? Esa es la única coma que tenemos ahí, pero la otra coma se va. Se va porque aquí sí tenemos el buen orden, digamos, el orden ideal del enunciado. Entonces, esas son las dos formas en las que podríamos escribir esta oración. Las dos son correctas. En un primer ejemplo usamos la coma hiperbática porque alteramos el orden, y en el segundo ejemplo no está presente porque sí tenemos el orden habitual, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Cuando murió Diego Maradona, lloró toda Argentina. Sí, funciona, ¿no? Efectivamente. Cuando murió Diego Maradona, coma, lloró toda Argentina, es funcional con respecto a ello. Ya si lo escribieras al revés, no lo necesitaríamos, ¿no? Bien. Eh, y bueno, ya con esto vamos cerrando. Por aquí preguntan si podemos escribir, digamos, como dos preguntas dentro de una. O sea, su compañero pregunta si esto sería correcto. Ay, este formato, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Quieres ir por un café? Sí, se puede, ¿no? Sin ningún problema podríamos tener, digamos, dos preguntas dentro de una misma, sin ningún problema, ¿vale? Eh, es bastante común, de hecho, pero lo que se prefiere es separarlas, ¿no? Digamos que las dos formas pueden ser correctas, pero la preferencia va a separar los segmentos, como ¿cómo estás? Una pregunta. Y luego la otra, ¿quieres ir por un café? Pero es lo mismo, también es válido. En su examen no se presentan de esa forma, si es que lo han notado, ¿no? Cuando tenemos como varias preguntitas, vienen por separado, en signos de interrogación diferentes o en signos de exclamación diferentes. Entonces, es lo mismo que decirlo de esta forma. ¿Cómo estás? Coma, ¿quieres ir por un café? Ah, pues ahí está, ¿no? El ejemplo que teníamos arriba, perdón. No, no me acordaba que es un ejemplo que había puesto. Pero se puede hacer, ¿vale? Sin ningún problema. Simplemente la preferencia va para como lo escribí arriba, ¿va? Que ojo, pues ahí nada más lo único que cambia es como qué tipo de relación estamos estableciendo, ¿no? Evidentemente, si pongo en teoría, las dos preguntas dentro de una sola, estaríamos como señalando una mayor cercanía, ¿no? Y una mayor dependencia entre los segmentos, ¿vale? Esa sería como la única diferencia, pero puede ser correcto. Así como también podemos meter al pero en la pregunta, que es algo que me habían preguntado antes, ¿se acuerdan? Creo que me lo habían preguntado en esta clase, o no, no me acuerdo si fue en seminarios, y podríamos decir, pero no te entregaron tu acta de nacimiento, ¿no?
Así como también podríamos meter al pero a la pregunta sin ningún problema, igual no le ponemos coma, ¿no? Y lo podríamos poner afuera. Es una situación similar. Podríamos tener a las preguntas, dos preguntas dentro de una sola interrogación, sin mayor problema. Pero les reitero, la preferencia, obviamente, o lo habitual es separarlas, ¿no? Separar las preguntitas, ¿vale? Entonces, esa es la cuestión. Eh, es que esta pregunta es fuera del examen, del tema, perdón, pero quería saber qué examen es más complejo, si el Ceneval o el Excova. Pues no lo sé. Es decir, el Excova es un examen más amplio, ¿no? Pregunta por más materias. La verdad es que no conozco muy bien la estructura del Excova. Sé que viene literatura, creo. Sé que viene la parte de español, matemáticas, pero según yo es un examen más parecido al de la UNAM, ¿no? Si no me equivoco, preguntan también por geografía, por historia. ¿Alguno de ustedes sabe? Sí, efectivamente, entonces es más similar al de la UNAM. Entonces, pues ahí es donde radicaría la complejidad, ¿no? La complejidad de la Excova radicaría en que son muchas más materias, son muchos más temas los que los que tienes que estudiar, ¿no? Entonces te van a preguntar por geografía, por física, por matemáticas, por español, por literatura, por historia, todas esas materias. Entonces, yo no creo que sea particularmente difícil, porque aparte ustedes están en la prepa ahorita y seguro que tienen mucha información muy presente de las cosas que han revisado en historia, en matemáticas, en física. Son materias que hace no mucho vieron, ¿no? Entonces yo creo que eso les da una ventaja. Pero si de plano entonces se les complica y ya no se acuerdan de esas cosas, pues van a tener que estudiar mucho más. Entonces, esa sería la complejidad, creo yo. Eh, de ahí en fuera, no creo que haya mayor complejidad con un examen como el de la Universidad de Guanajuato o de la UNAM, que son similares en ese sentido. Entonces, eso. Sí, correcto, efectivamente, Acevedo. Por aquí su compañero dice que una técnica para recordar más fácilmente los usos de los distintos signos de puntuación es ustedes mismos generar sus propios ejemplos. Y es lo que yo ya les he venido comentando antes, ¿no? ¿Se acuerdan que les he dicho? Piensen siempre en poner un ejemplo. Si ustedes tienen la capacidad de poner un ejemplo con respecto a alguno de los temas que vamos revisando, sea concordancia, sea signos de puntuación, lo que sea, se les va a facilitar mucho más, porque eso implica que tienen que estudiar para poder hacer su ejemplo y el pensar en un ejemplo también les obliga a tener claridad con respecto al uso, ¿no? Entonces, es una sugerencia que ya les había planteado y que ahorita que lo mencionas Acevedo, se los vuelvo a compartir o a recordar, ¿no? Este, eso, traten de ustedes generar sus propios ejemplos. Por eso les pregunto aquí cuando estamos en clase, ¿tienen algún ejemplo? ¿No? Y sirve. Si está mal, pues se los corrijo y lo han notado, ¿no? Y también sirve eso, que me corrijan las cosas que yo pienso que pueden ser adecuadas para saber dónde me estoy equivocando y de qué forma entenderlo mejor, ¿no? También eso puede ser un aspecto importante o algo funcional. Entonces, bueno, son cuestiones que ya hemos venido comentando, pero sugerencias que son buenas, ¿no? Y que son importantes, ¿vale? Bueno, chicos, vamos a terminar aquí por el día de hoy. Mañana les traigo otro ejercicio, también de opción múltiple, y pues con eso estaríamos mayormente cerrando. Me compré una pulsera y un marcador rojos. Están bonitos. No supe qué hacer con el dinero, a pesar de que mi abuelo dijo, sí, claro, le regreso a la pantalla anterior. Entonces, les reitero, mañana hacemos este ejercicio. Este, y pues el jueves les reitero que ya es el examen, entonces mañana es el último día para responder dudas o cualquier pregunta que puedan tener en cuanto a signos de puntuación. Espero que no se me haya pasado ninguna. Según yo traté de ver con detenimiento y según yo no. Pero si sí, pueden plantear nuevamente su pregunta para mañana, ¿vale? ¿Algo más que quisiéramos comentar o plantear antes de finalizar por hoy? Ok, es una oración muy complicada. Que yo la puntuaría de otra forma, porque justo como es compleja, como es extensa y tienes muchas comas, se complica el entender esta oración. La voy a cambiar, ¿no? Voy a regresar a la página en la que estábamos y esta era la página anterior, ¿no? Que me pidieron por ahí que regresara. Vamos a cerrar con este ejemplo de su compañero. Ah, la segunda. Ok, vale, ella está. Y con esto cerramos.
te digo, como tienes muchas comas, se complejiza y entonces tenemos que empezar a recurrir al uso de otros signos de puntuación. Me compré una, ojo, ¿cómo escribimos, perdón, la palabra pulsera? Pulsera tiene que ver con qué, con pulso, ¿no? Entonces, pulso se escribe con S y también pulsera, ¿no? Entonces, me compré una pulsera y un marcador rojos. Ok, ahí veo la parte de concordancia. Están bonitos. No supe qué hacer con el dinero, a pesar de que mi abuelo dijo. Entonces, es muy larga, hay muchas comas y entonces es confusa, ¿no? Yo veo muchas oraciones dentro de una sola cosa y entonces seguramente a varios de tus compañeros les pasará eso, ¿no? Como que tenemos muchas oraciones en algo, en una misma cosita, que podríamos empezar a separar, ¿no? Entonces, yo te propondría lo siguiente, me compré una pulsera y un marcador rojos, están bonitos y de ahí puedes poner un punto, ¿no? Porque ya es un tema diferente. La idea del abuelo y el dinero ya es cambiar de temática. Ya no estás hablando necesariamente de la pulsera y del marcador, ¿no? Ahora estás hablando en concreto de que tu abuelo te dio el dinero o que no sabías qué hacer con el dinero y me imagino que por eso se compran las pulseras, ¿no? No supe qué hacer con el dinero a pesar de que mi abuelo dijo algo así, ¿no? O sea, creo que algo así podría tener más sentido y nos evitamos como tanto uso de coma y que nos perdamos ahí en cuanto al significado. Entonces, un poco eso es como lo que hay que practicar. La diferenciación de ideas, identificar dónde ya tengo una idea que finalizó y dónde puedo iniciar otra idea sin problemas colocar ahí un punto, ¿no? Eso sería un poquito la cuestión, ¿vale? Bueno, pues nada, chicos, vamos a terminar, ¿vale? Nos vemos mañana con el ejercicio y pues nada, espero que tengan buena tarde, se cuidan, nos vemos mañana.